Desde que Laura se mudó a vivir sola, su casa se había vuelto silenciosa, demasiado grande para una sola mujer. Su hija, Elena, se había casado hacía un año y apenas la visitaba los fines de semana. A veces, Laura se quedaba mirando las fotos de la boda en su móvil, no tanto por nostalgia, sino por algo que no se atrevía a admitir ni siquiera ante el espejo. En casi todas las fotos aparecía él, Daniel, su yerno, sonriente, joven, con esa mezcla de inocencia y seguridad que a Laura le resultaba peligrosamente atractiva. Tenía apenas 30 años, el cuerpo de quien trabaja con las manos, y una mirada que parecía leer más de lo que mostraba. La primera vez que lo vio, en aquella cena familiar, Laura sintió algo que la perturbó. No era solo simpatía. Era una sensación que no debía existir entre ellos, pero cuanto más intentaba apartarla, más crecía, silenciosa, como un fuego bajo la piel. Una tarde, Elena la llamó para pedirle un favor. «Mamá, ¿podrías dejarle a Daniel las llaves del trastero? Tiene que buscar unas cajas viejas». «Claro, hija. Dile que pase cuando quiera», respondió Laura con naturalidad fingida. Esa noche, cuando el timbre sonó, su corazón se aceleró. Abrió la puerta y lo vio allí, con una camiseta ajustada, el cuello ligeramente húmedo por el sudor. «Perdón por venir tan tarde», dijo él con una sonrisa. «Acabo de salir del trabajo». «No te preocupes. Pasa», susurró ella, notando que su voz temblaba más de lo normal. El silencio de la casa parecía más denso con él dentro. Mientras bajaban al trastero, Laura notó el olor a madera, polvo y algo más. El perfume cálido de Daniel. Cuando se agachó para alcanzar una caja, su brazo rozó el de él. Un contacto mínimo, casi accidental, pero suficiente para que ambos quedaran quietos un instante. Intentó distraerse, pero cada pequeño detalle la traicionaba. El mensaje de su hija mencionando a Daniel, una foto de ambos en redes, o el simple sonido de su nombre. Todo la golpeaba igual, un recordatorio constante de lo que debía ignorar. Un sábado, Elena la invitó a almorzar en su casa. Laura dudó, pero aceptó. Cuando llegó, Daniel estaba arreglando algo en el jardín. Llevaba una camiseta sin mangas y el sol resaltaba cada línea de sus brazos. «Hola, Laura», la saludó con naturalidad. «Qué gusto verla». Ella sonrió, intentando mantener la compostura. «Veo que trabajas hasta en tu día libre. No puedo quedarme quieto», rió. «Pero me alegra tener compañía». Elena salió con una bandeja y, por un momento, la normalidad pareció volver. Almorzaron, rieron, hablaron de todo, excepto de lo que ninguno de los dos se atrevía a decir. Pero cuando Elena se levantó para atender una llamada, la mirada de Daniel se cruzó con la de Laura y el mundo pareció detenerse. No hubo palabras, solo silencio. Un silencio que decía demasiado. Más tarde, al despedirse, Daniel la acompañó hasta el coche. «Gracias por venir», le dijo. «Gracias a ti», contestó ella, y justo antes de que se subiera, él agregó: «Me gusta cómo me mira, aunque intente evitarlo». Laura se quedó helada, sin poder responder. Daniel sonrió apenas y retrocedió un paso. «Hasta pronto, Laura». Ella condujo de regreso con el corazón en llamas. Sabía que una línea se había cruzado, aunque nadie lo dijera, y que lo peor, o lo mejor, apenas comenzaba. Durante los días siguientes, Laura intentó convencerse de que Daniel solo había bromeado. «No quiso decir eso», repetía en su mente, pero el tono de su voz,
aquella sonrisa contenida, esa manera de mirarla. Nada tenía de casual. Desde entonces, cada recuerdo de él se mezclaba con algo peligroso, una corriente que le recorría la piel sin permiso. Distancia. Pero al pasar por el marco estrecho, sus cuerpos se rozaron. Un toque leve, casi invisible, pero que los dejó quietos, inmóviles, como si el aire se hubiera vuelto denso. Él la miró, con esa mezcla de sorpresa y deseo contenido. «Perdón», susurró. «No pasa nada», respondió ella, pero su voz sonó más suave de lo que pretendía. Mientras la lavadora giraba, Laura preparó café. Quiso mantener la mente ocupada, pero su cuerpo la traicionaba. Cada sonido, cada mirada, la acercaba más a un abismo del que no sabía si quería escapar. Daniel se acercó al mostrador. «Gracias por dejarme venir. Elena dice que estás siempre sola últimamente». «Sí, bueno, la casa es demasiado grande, pero me gusta la tranquilidad». «A mí me costaría», dijo él, mirándola con atención. «No sé cómo haces para que no se te note la soledad». Laura levantó la vista. «¿Cómo dices?» «Tienes una forma de sonreír que parece que lo tienes todo bajo control, pero tus ojos dicen otra cosa». Las palabras la desarmaron. No supo qué responder, solo lo miró, intentando leer si hablaba en serio, pero él dio un paso más cerca, tan cerca que pudo sentir el calor de su respiración. «Daniel, esto no está bien», murmuró. «Lo sé», contestó él sin apartarse, «pero no puedo fingir que no siento nada». El silencio se volvió insoportable. Laura se apartó bruscamente, fingiendo buscar algo en el mueble. «Tu café se enfría», dijo con la voz quebrada. Daniel suspiró, tomó la taza y bebió un sorbo. No dijo más. Pero antes de irse, al abrir la puerta, se detuvo. «Si alguna vez necesitas hablar, o no hablar», susurró, «sabes dónde estoy». Esa noche, Laura no pudo dormir. Cada palabra de él resonaba en su cabeza. Se sentía confundida, viva, culpable. Era como si algo dormido dentro de... Contestó él. Laura abrió la boca, pero no pudo decirlo. No pudo. Daniel sonrió apenas. «Eso pensé», dijo en voz baja y se fue. Laura cerró la puerta temblando. Sabía que ya era tarde, que el deseo había cruzado el límite de lo imaginable y que aunque intentara detenerlo, algo inevitable estaba por empezar. Los días pasaron con una calma engañosa. Laura fingía normalidad, pero por dentro ardía. En cada conversación con Elena sentía culpa. Cada vez que veía el nombre de Daniel en la pantalla del teléfono, el corazón se le aceleraba. No había mensajes, pero sí silencios. Silencios que decían demasiado. Una tarde, mientras regresaba del supermercado, encontró un papel doblado en el buzón. Lo abrió con curiosidad, pensando que sería una propaganda, pero al leerlo se quedó inmóvil. «Pasaré por el taller de tu barrio mañana por la tarde. Si quieres que no lo haga, deja la luz del balcón apagada». No firmaba nadie, pero no hacía falta. Laura sintió cómo le temblaban las manos. Guardó el papel en el bolsillo y se quedó mirando la pared frente a ella, intentando decidir. Esa noche no durmió. Miró la lámpara del balcón una y otra vez, dudando. Cuando finalmente se levantó, encendió la luz. El día siguiente fue un tormento. Cada hora parecía más lenta, cada sonido más fuerte. Cuando al fin cayó la tarde, el timbre sonó. Laura no tuvo tiempo ni de pensar. Abrió la puerta y ahí estaba Daniel. Vestía de manera sencilla, pero algo en su mirada había cambiado. Era más segura, más directa. «Pensé que no encenderías la luz»,
dijo con una media sonrisa. Tampoco estaba segura de hacerlo, respondió ella. Entró. La casa estaba en penumbra, iluminada solo por las últimas luces del atardecer. Se escuchaba el leve tic-tac del reloj, marcando un ritmo irregular entre los dos. No sabía que venías, dijo Laura, aunque ambos sabían que mentía. Cualquier contacto, una intimidad invisible, suspendida entre el deseo y la culpa. Finalmente, Laura retrocedió un paso, temblando. «Tienes que irte», dijo con un hilo de voz. Daniel asintió despacio, pero no sin antes inclinarse hacia ella, tan cerca que su aliento le rozó el cuello. «Si me voy ahora, volveré», susurró, y se fue, dejando tras de sí un silencio que pesaba como plomo. Esa noche, Laura se derrumbó en el sofá. Lloró, rió, se cubrió el rostro con las manos. No sabía si estaba asustada o viva, tal vez ambas cosas. Los días siguientes la evitó, pero el destino pareció burlarse. En el cumpleaños de Elena, todos se reunieron en la misma casa. Cuando Laura llegó, Daniel estaba allí, sirviendo vino. La miró brevemente, sin sonreír, y ese gesto fue suficiente para encenderlo todo otra vez. Durante la cena, sus miradas se cruzaban como si jugaran un peligroso secreto. Elena hablaba, reía, sin notar nada. Laura fingía escucharla, pero cada palabra de su hija le dolía como una herida. Cuando todos brindaron, Daniel se acercó a ella con discreción y murmuró: «Después de esto, necesito hablar contigo. Solo unos minutos». Ella no respondió, pero el temblor en su mano la delató. Al terminar la velada, mientras Elena se despedía de los invitados, Daniel y Laura se encontraron en el pasillo. El aire estaba cargado. «Solo un minuto», dijo él. «Daniel». «Un minuto», repitió. La llevó hasta el pequeño patio trasero. Las luces de la casa caían sobre ellos como si el mundo se hubiera reducido a ese rincón. «No aguanto más esta distancia», dijo él en voz baja. «No entiendes lo que estás haciendo», susurró ella. «Sí, lo entiendo, y sé que tú también lo sientes». Laura lo miró, con los ojos húmedos. «No puedo». Quedó mirando la chaqueta. El olor de Daniel aún estaba impregnado en la tela. La acercó un instante a su rostro y cerró los ojos, odiándose por lo que sentía, y deseando no detenerlo nunca. Al día siguiente fue hasta el taller. Era tarde, y el lugar estaba casi vacío. Daniel estaba en la parte de atrás, con las mangas arremangadas y el rostro manchado de polvo. Cuando la vio, dejó las herramientas a un lado. «Laura», dijo sorprendido, «no esperaba verte aquí». «Tu esposa me pidió que te trajera esto», respondió ella, extendiendo la chaqueta. Él la tomó, pero no la guardó. La dejó sobre una mesa y la miró en silencio. «¿Y tú?», preguntó él suavemente. «¿Querías venir?». Laura bajó la mirada. «No debería estar aquí». «Pero viniste», dijo él dando un paso. La distancia volvió a desaparecer. El sonido de las máquinas, del viento colándose por las rendijas, se desvaneció. Solo quedaron ellos dos, envueltos en un silencio denso, cargado de todo lo que no podían decir. Daniel levantó una mano, despacio, como temiendo que ella se alejara, y le apartó un mechón de cabello del rostro. «No te imaginas lo que pienso cada vez que te veo», murmuró. «No digas eso», susurró Laura, pero no se movió. Él acercó el rostro,
apenas unos centímetros. El corazón de ella golpeaba con fuerza. Quiso detenerlo, pero no lo hizo. Sus labios casi se rozaron, pero un ruido afuera los interrumpió. Ambos se separaron de golpe, respirando agitados. Un trabajador había entrado a buscar algo. Daniel fingió revisar una caja mientras Laura giró hacia la puerta, disimulando. Cuando el hombre se fue, Daniel soltó un suspiro. «Esto es una locura», dijo ella temblando. «Lo sé», respondió él con una sonrisa amarga. Pero sus palabras la atravesaron. Laura lo miró, con una mezcla de miedo y deseo. «Daniel, no digas nada», interrumpió él, y sus dedos rozaron los de ella por un instante, apenas perceptible, pero suficiente para encenderlo todo otra vez. Se alejaron rápido, sin decir adiós. Pero esa noche, Laura supo que no había vuelta atrás. Días después, Elena llamó. «Mamá, Daniel quiere invitarte a cenar con nosotros, dice que casi no te vemos. Claro, hija. Estaré allí», respondió finalmente, sintiendo el vértigo del abismo bajo sus pies. La cena transcurrió como una obra cuidadosamente ensayada. Risas, conversación, vino, pero bajo la mesa, una corriente invisible los unía. Cada mirada robada era un pecado compartido. Cuando Elena se levantó para atender una llamada, Daniel se inclinó hacia ella. «Ven mañana. Estaré solo», murmuró casi sin mover los labios. Laura no respondió, pero sus ojos dijeron todo. Esa noche no durmió. La culpa la consumía, pero el deseo era más fuerte. Al amanecer se miró al espejo. «Solo para hablar», se dijo, pero en el fondo sabía que mentía. La noche siguiente llegó con un viento cálido que movía las cortinas de la casa de Laura. Nadie estaba dentro, salvo ella. Había decidido ir, solo para hablar, como se había prometido. Pero mientras conducía hacia el taller de Daniel, su corazón latía con fuerza y la piel se le erizaba ante la sola idea de verlo de nuevo. Al llegar, el taller estaba cerrado, pero la puerta trasera estaba entreabierta. Daniel estaba allí, esperándola, apoyado en una mesa llena de herramientas. Sus ojos brillaban con una intensidad que la dejó sin aliento. «Laura», dijo él con voz baja, «gracias por venir. Solo hablar», susurró ella, aunque sabía que ya no había vuelta atrás. El aire entre ellos era denso, cargado de lo que no podían ni querían decir en voz alta. Daniel dio un paso hacia ella, y Laura sintió que, aterrorizada a la vez. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Ninguno habló, pero ambos sabían que aquel instante era un punto sin retorno. El simple hecho de estar juntos, respirar el mismo aire, había cambiado todo. La línea que separaba lo prohibido de lo inevitable se había desdibujado. «Tenemos que detenernos», susurró Laura finalmente con los ojos húmedos. «Por Elena». «Lo sé», dijo él, con voz cargada de emoción. «Pero no puedo prometer nada cuando estás cerca». Y fue suficiente. Sus manos se rozaron otra vez, tan cerca que el contacto fue casi eléctrico. Un pequeño gesto, apenas perceptible, pero que encendió algo profundo y secreto dentro de ambos. Laura se apartó lentamente, respirando con fuerza, mientras Daniel la miraba con intensidad. «Mañana, tal vez», murmuró él. «Mañana», repitió ella, aunque sabía que no podría esperar. Cuando Laura regresó a casa, el silencio de la noche la envolvió. Su corazón todavía latía con fuerza, y en su pecho ardía una mezcla de culpa y deseo que no podía controlar. Sabía que lo que empezaba no podía detenerse, que cada instante compartido sería un juego con fuego, peligroso, prohibido y absolutamente irresistible. Esa noche,
Mientras cerraba los ojos, soñó con sus manos rozando las de él, con su mirada cargada de promesas silenciosas. Y aunque la culpa estaba allí, más fuerte que nunca, también lo estaba la certeza de que la historia que estaban empezando los cambiaría para siempre. El día después de aquella noche intensa, Laura se despertó con un nudo en el estómago. Sabía que lo que había empezado con Daniel no podía continuar sin consecuencias. Cada pensamiento estaba teñido de deseo y culpa. Cada gesto cotidiano parecía recordarle su transgresión, aunque nada hubiera ocurrido abiertamente. Elena la llamó para preguntarle si quería acompañarla a una reunión familiar, sin que alguien lo note. «Lo sé», respondió ella temblando ligeramente. Esto es peligroso». Pero él no retrocedió. Extendió la mano y esta vez Laura no la apartó. Solo la sostuvo brevemente, un contacto pequeño pero cargado de significado, suficiente para reafirmar lo que ambos sentían sin palabras. «Prometamos algo», dijo él finalmente. «Que pase lo que pase, esto nos hará más fuertes, no débiles». Laura asintió. «Prometido». Se despidieron con un abrazo ligero, casi formal, pero dentro de ese contacto breve ardía todo lo que no podían decir: la pasión, la culpa, la atracción prohibida. Era un pacto silencioso, un acuerdo tácito de que aunque el mundo los observara, ellos compartirían un vínculo que nadie podría romper. Esa noche, Laura se recostó en la cama y recordó cada mirada, cada roce, cada silencio que los había acercado. Comprendió que lo que había empezado como un peligroso deseo había dejado una marca indeleble en su alma, y aunque debía proteger a su hija y mantener las apariencias, sabía que esa conexión con Daniel sería un fuego que nunca se apagaría. El relato de su pasión prohibida no tenía un final claro, porque algunas historias, especialmente las intensas y peligrosas, no terminan, solo se transforman en secretos guardados, en recuerdos que queman dulcemente y en la certeza de que lo prohibido puede ser, al mismo tiempo, lo más real que alguien puede sentir. Laura cerró los ojos y suspiró. Su corazón estaba en llamas, pero se sentía viva, y aunque nada fuera abierto, sabía que aquel vínculo con Daniel cambiaría su vida para siempre.